Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes lo saben muy bien, esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a hablar de Morena, el partido en el poder, este partido que pareciera que llegó para incrustarse en el mismo, hacerse de todo el poder que pueda, y cuando decimos todo es todo. En fin, pero pues Morena está cometiendo muchos errores, ¿no? Creo que eso para nadie es un secreto, ese decálogo que parecen promesas que a ver si algún día cumplen, porque pues la mayoría nomás no. Y para hablar al respecto, pues un crítico del sistema, un político muy polémico, aguerrido, hay que decirlo, Federico Dori, es diputado federal del PAN y no requiere mayor presentación. Federico, gracias por estar con nosotros. Ya se te extrañaba. No, gracias por la invitación. De aquí ya de vuelta, Tony. Ya pasó el periodo de mucho trabajo. Estamos en el receso y con mucho gusto de vuelta aquí. No, yo te lo agradezco infinitamente. Yo también, bueno, con todo lo del Papa, bueno, me tocó las madrugadas, en fin, y me tocó afortunadamente el humo blanco. Y di la Qué noticia y bueno. créeme que eso me valió la pena como periodista. No, me imagino que ustedes como políticos igual cuando tienen algún logro. Federico, pero también hay que decirlo, la oposición ha tenido tan pocos logros últimamente. Y de verdad lo digo con tristeza porque sabes que te aprecio a ti y a muchos opositores, desde luego, tienen cabida en este espacio, pero hay que decirlo que es lamentable que el país esté atravesando por una situación tan crítica, Federico, tan dura, tan difícil. Lo comentábamos antes de entrar al aire, la preocupación, te externé mi preocupación por todo lo que está ocurriendo en el país, con lo que va a pasar con esta elección al Poder Judicial, que yo no sé en qué va a acabar. Híjole, no sé si sea bueno o malo decírtelo, yo no sé si votar o no, pero bueno, esa es harina de otro costal. Quiero que hablemos de Morena. ¿Es Morena el nuevo PRI, querido Federico Dori? Es el viejo PRI, pues es la ley de Herodes encarnada en el siglo presente. Es todo lo que se criticó y que se había combatido. Es la gran ironía. El señor López Obrador se salió del PRI porque consideraba que el PRI era poco democrático, y los que salieron del PRI para fundar otras expresiones políticas, fundamentalmente el PRD, él y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros, se salieron porque creían que el PRI se estaba pudriendo y se estaba anquilosando en el poder, que creían que necesitaba más democratización, y pues son peores que lo que había antaño en el PRI. Cuando menos estamos peor que lo que en la fecha en la que ellos se salieron, y el siglo presente era un siglo de avance lento, pero avance democrático, y ahora estamos, pues desde que yo estoy participando en política, peor que nunca. Ciertamente ha habido tiempos más oscuros que los que vivimos ahora, pero yo no tenía uso de razón, estaba en este mundo, o no tenía uso de razón de cosas que pasaron. Estoy hablando de Echeverría, López Portillo, Sí, eh, claro. de los 70 Nos yo ya... agarraron, esos regímenes, bueno, esas etapas nos agarraron muy pequeños a ti y a mí, Muy, pero Federico, no está hablando el hombre polémico, el hombre aguerrido que siempre se ha enfrentado al poder, no está hablando ese opositor que siempre pues hace su trabajo, ¿no? Que es oponerse y criticar al poder. ¿Qué decirle a la gente que cree que uno solo, pues ya sabes, yo soy el periodista en contra del régimen, aunque trato de ser lo más equilibrado que se puede, pero realmente cada vez es más difícil, ¿no? ¿Qué decirle a la gente que cree que uno solo critica por criticar, que no se da cuenta de lo que está pasando en el país, Federico, y si se da cuenta, no quieren verlo? pues es que me parece que tiene que ver con un desencanto electoral.
Hay muchos mexicanos que ya no votan, que les da igual quién gane, que tienen esta frase de pues, todos son iguales, y en esa medida han renunciado a su derecho a exigirle a los políticos resultados. Aun cuando tú no votes, tú tienes derecho a exigirle resultados a quien gobierne el país, y si votaste por él o no, tienes el mismo derecho a exigirle. Esto no es la liga de fútbol donde le vas a las Chivas o a la América y solo te define la afición para la cual juegas. Aquí es un asunto de servicio para todos. Y muchos mexicanos han renunciado a eso por desencanto, porque creen que les han fallado todos los colores. Me parece que gran parte lo he dicho varias veces, de este discurso mañoso, tramposo, faccioso de Movimiento Ciudadano, es que no se compromete a nada. Y es como... Como el agua tibia, ¿no? Como el agua tibia. Pero con una profunda tizna de trampa, porque es como la persona que llega con alguien a quien le acaban de romper el corazón y acaba de terminar una relación de la que estuvo profundamente enamorado, y lo único que llegan a hacer es decirle, ay, pero te juro que yo no soy como él, pero te juro que yo no soy así. No ofrece nada, no hay garantía de que no van a salir peor que quienes acaban de romper el corazón, pero se la pasan en campaña prometiéndote que no son la nueva edición de esas mismas cosas que te acaban de romper el corazón. Y ve cómo está Jalisco, y está peor. Hay muchos estados con problemas, pero el problema de centros de exterminio, de narcofosas, de descomposición de Jalisco, esto que acaba de suceder, que fueron a matar a su estética, a esta influencer el día de ayer, esas cosas, pues son cosas que se veían no lejanas en este país, pero no tan agolpado. El otro municipio que se llama Tlacualiche, me parece que se llama, donde ya mataron al secretario de gobierno, ya mataron a la regidora de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y tienes madre buscadora asesinada, el hijo asesinado en plena banqueta, el fiscal de Jalisco no comparece ante el Congreso del Estado a rendir cuentas, la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco. Entonces, ellos tendrían los mismos pecados, por llamar de alguna forma, que se le pueden achacar a otros partidos que han gobernado el país, y la gente está a veces dispuesta a solo ver qué recibe del gobierno ya sin exigirle. Por eso quizá los programas sociales son tan exitosos, porque la gente no espera nada de los gobiernos y dice, es esa frase de antaño del PRI, ¿te acuerdas? De que robe pero que haga algo. Y muchos creen que, bueno, pues si roban, pero cuando menos me dan mi dinerito, pues es mejor que se lo roben y se lo lleven todo a Suiza, como el hermano del expresidente Salinas de Gortari. Pero es una tragedia. Hoy tuvimos un foro en la Cámara para hablar de la ley censura, y con el anuncio que hizo la presidenta, Tony, había gente que incluso se atrevía a decir que había sido buena la medida, y decían, es que ha sido un gran gesto de la presidenta eliminar el artículo 109. Entonces estamos en un contexto tan mediocre de país y de democracia que hay mexicanos que le agradecen a ella que no les quiso quitar sus plataformas digitales, que no los quiso censurar, que no los quiso bloquear los celulares, y que no se han enterado que el resto de la ley está intacta para espiar y para sabotear el trabajo periodístico tuyo y de todos, porque de todas formas, con el argumento de las audiencias, te van a hacer, hoy lo dijeron, que van a hacer un código de conducta para las plataformas, y cuando los contenidos de las plataformas no le satisfagan a Pepe Merino, va a promover censura, no como el 109, sino por otros artículos que hoy se mencionaron y que siguen intactos en la ley. A ver, Federico, me estás diciendo que programas como donde tú tienes afortunadamente mucha cabida, eres cliente recurrente, tú y muchos otros también hay que decirlo, de tu talla, de tu calibre, ese es el nivel, y tú lo sabes que afortunadamente ustedes me dan ese prestigio con este espacio. ¿Me estás diciendo que podríamos tener nuestros días contados? Dependiendo de los contenidos. Te pongo un ejemplo. Ella dijo hoy en la mañana que se eliminó el artículo 201. ¿De qué hablaba el 201? De las transmisiones en vivo. Ya ves que tenían esta estupidez que tenías que tener un permiso previamente de gobernación para alguna transmisión en vivo. Y eso es el ejemplo que siempre te pondría yo. Imagínate con lo que está pasando con Ovidio Guzmán y los 17 familiares que están en Estados Unidos, pues que de repente hay una noticia de la Corte de Brooklyn o de la Corte de Chicago, y nos enteramos que Ovidio llegó a un acuerdo
la justicia estadounidense y que dio el nombre de 15, 20 políticos que están metidos en el narcotráfico. La lista que se especula el secretario Rubio de 44 políticos mexicanos que tienen que responder ante la justicia de Estados Unidos por vínculos con el narco. Pues obviamente nunca te iban a autorizar esa transmisión en vivo. Y como está hoy día la redacción, solo se puede transmitir propaganda o información que tenga fines deportivos, según lo que dijeron en la mañana, turísticos y culturales. Y aquí habría un gran debate. Yo te lo preguntaría a ti. Lo que dijera el Departamento de Justicia de Estados Unidos o la DEA en una conferencia de prensa respecto de los narcopolíticos mexicanos, ¿es propaganda política o es contenido noticioso? Porque si lo interpreta el gobierno... Es contenido noticioso, desde luego. Sí, pero si el gobierno dice que es propaganda política de la DEA hablando bien de Trump y de cómo Trump declaró terroristas a los cárteles mexicanos, podría no autorizar y pedir que se bloqueen esos contenidos. El debate siempre fue que solo se bloquea lo pagado, Tony, los spots que había contratado Kristi Noem. El resto de la ley no que siguen, Federico, siguen. Yo me meto, cada que me meto a internet, me aparece ese promocional. Continúa mañana, tarde y noche. Bueno, y ahora imagínate lo que va a haber de promocionales cuando canten todos los Ovidios y Chapos en las cortes de Chicago y de Brooklyn. Entonces hay muchas cosas que todavía están mal en la ley, pero lo que es patético es que la gente le agradezca al régimen que no le arrebató un derecho. Imagínate lo amolado que está el asunto, que ya tú agradeces que no te arrebataron un nuevo derecho, que esta mayoría no te quitó algo más que lo que te ha venido quitando, como la Suprema Corte de Justicia, el INAI, el IFETEL, todo lo que teníamos de organismos reguladores autónomos. Entonces era patético y veías gente, pues que yo respeto su punto de vista, pero que me parecía muy lastimosa la escena de, es que hay que agradecer que ahora sí nos hicieron caso, porque cuando la Suprema Corte no le cambiaron ni una cosa, coma, solo fue simulación. No, señores, ustedes lo que tienen que hacer es ir a levantar la voz y exigir que el Congreso les haga caso y tienen que hacerse escuchar. No estamos para andarle mendigando a los diputados y a los senadores que por la gracia del Altísimo nos concedan una audiencia. Sí, estamos en las épocas que no habíamos vivido en todo el siglo. A ver, Federico, entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo también te lo he dicho en otros momentos. Híjole, ustedes son muy responsables, Federico, de lo que ha pasado, porque, claro, en comparación, es que no hay comparación entre un gobierno y otro. Lo puedo entender, con sus errores y con sus asegúnes, pero eso hizo que el pueblo, la gente, la sociedad se desencantara de ustedes. Estuvieron con el poder en la mano, Federico, pudiendo cambiar y llevar al primer mundo a este país, y no lo hicieron. Pero hay que acotar dos cosas. Ciertamente el PAN tiene que responder por sus errores y por los casos de corrupción que los hubo. Eso es inobjetable. Pero hay una enorme diferencia. Cuando el PAN quiso moldear este país, nunca tuvo el acompañamiento del Congreso de la Unión. Nunca tuvimos mayorías como las tiene el observador. Nunca pudimos aprobar nuestras reformas porque cada vez que Calderón o Fox tenían una propuesta, la mutilaba, la cercenaba el PRI. Del PRD ni te hablo, porque acuérdate que con López Obrador no se podía ni dialogar. Pero cuando el PAN recibió la oportunidad de gobernar el país, nadie le quiso ayudar. La oposición le apostó al sabotaje. ¿Por qué? Porque el PAN, acuérdate, lo primero que intentó el PAN fueron dos cosas. Y López Obrador, en su vileza y su porquería humana, es responsable de ambas. Primero, acuérdate que gana Fox e invita a Alejandro Encinas, a Rosario Robles y a Amalia García a Semarnat, Sedesol, los programas sociales y la función pública. Y la oferta del PAN es, vamos a gobernar juntos, vamos a demostrar que el PRD y el PAN gobernamos mejor que el PRI. Y no aceptó el PRD. ¿Sabes por qué no aceptó el PRD? Porque López Obrador, desde la jefatura de gobierno, hizo el chantaje de que él no aceptaba gobernar
y nos saboteó ese primer acuerdo político. Después vino el intento de desafuero de Aldana y de Shams, del sindicato petrolero, por el Pemex Gate, y esa votación la perdimos por 8 o 9 votos. ¿Sabes que muchos del PRD, en vez de ir a votar con el PAN para desaforar a esos líderes sindicales que ahora van y le besan la mano a Claudia Sheinbaum, prefirieron no asistir a votar? Porque lo que decían gente como el filibustero de Pablo Gómez es: no le vamos a ayudar al PAN a tener esta victoria política. Entonces vaciaron contados los lugares de la Cámara de Diputados para que perdiéramos. Y entonces cada vez que el PAN quería una reforma, el chantaje del PRI entre el 2006 y el 2006 es: no podemos colaborar si nos quieres meter a la cárcel. Y luego en el siguiente sexenio, como Andrés Manuel andaba amenazando con la revuelta social, y el PRI, hay que decirlo, nos ayudó a que pudiera rendir protesta a Calderón. Acuérdate cómo fueron las imágenes, cómo se tomó la tribuna, como si el PAN no toma la tribuna antes que el PRD, no hubiera podido rendir protesta. Entonces, pues ya había un acuerdo con el PRI de entendimiento, y esos acuerdos que tuvimos nos salieron carísimos a lo largo de la historia, pero los dos tuvimos que pactar con el PRI la segunda vez por el sabotaje de López Obrador. Y en la primera, si López Obrador hubiera sido generoso, hubiéramos sacado al país adelante, el PAN y el PRD, la historia sería completamente distinta. Probablemente no hubiera sido candidato en 2006 porque hubiera sido el más popular desde la jefatura de gobierno, pero la lógica sería PAN-PRD, no sería PAN contra el PRI y el PRD. Es una historia del país que mucha gente no conoce, pero que tú estás muy bien informado. No estoy mintiendo nada que no esté ahí acreditado en la historia. No, me gusta mucho conversar contigo porque vuelves a poner sobre la mesa temas muy polémicos que nos dan un panorama, ¿no? El pasado siempre nos da un panorama de por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Oye, Federico, ¿qué onda con la gobernadora de Baja California? Esta mujer a la que le quitan la visa, esta morenista. No me digas, por favor, que es un símbolo, ¿no? Un ícono de lo que estamos hablando. ¿Tú crees que por eso le quitaron la visa? Porque, oye, que te quiten la visa, puede que no te la den, pero yo hasta ahora creo que es la primera persona que conozco que se la quitan. Cuéntame. A ver, yo lo que te diría es, se la quitaron por andar lavando dinero. Ella tiene un cuñado que se llama Luis Torres, que es agente aduanal y que está metido con otro agente aduanal que se especializó en contrabando de coches y chocolates. Y hay mucho trabajo periodístico que desde el 2014 ya la estaban investigando a las agencias aduanales por el huachicol fiscal. Y ella está perfectamente demostrado, ella sabía desde abril que le iban a quitar la visa y sabía que le iban a confiscar las cuentas del banco, que sí tiene. Déjame decirte por qué insulta nuestra inteligencia que nos mientan con tanto descaro. A ver, Tony, si tú tienes un gobernador, el que sea, del partido que sea, y le suspenden la visa, y de repente sale en Twitter la información de que tienen las cuentas suspendidas, ¿en serio te esperarías un día en aclararlo y desmentirlo? Porque ella anunció el domingo a las 12 del día, del domingo a las 0012, lo de la visa. Cobardemente, en la medianoche, como para que nadie lo viera. El lunes salió la información de las cuentas, cuando supuestamente se aclaró en la mañanera de Sheinbaum el martes, y fue hasta la 1:30 del martes que ella pegó su tuit. No es cierto, lo que pasa es que ese dinero seguramente no lo tiene declarado ante la autoridad que supervisa sus cuentas públicas, y como no puede ir a acreditar la licitud del origen de ese dinero, prefiere perderlo, como cuando un narco dice, pues ni modo, ese cargamento ya se perdió, ni modo. Y déjame ponerte un ejemplo de por qué son unos mentecatos en su mentira. A ver, Tony, suponte que la señora es inocente. ¿Por qué el canciller de la Fuente no la defiende? ¿Por qué Esteban Moctezuma no la defiende? ¿Por qué no hay una nota diplomática? ¿Por qué ni la Cancillería ni el inútil del embajador de México en Washington salen a defenderla? O sea, si es tan inocente, Federico, es que no hay un solo funcionario de la Cancillería que es que ni la presidenta, Unidos, oiga, no se meta con ella. La presidenta no le dijo no está sola, tampoco, Federico. Tampoco, pero la presidenta tuvo que responder una pregunta de la Fuente de Palacio Nacional. Pero, y a los otros dos pregunto yo, ¿cómo para qué les pagamos, Tony? O sea, es una embajadora como gobernadora del, digamos,
de la frontera, por llamarlo así, es una embajadora de la frontera, ¿no? Por ella pasa el comercio y por ella pasan muchas cosas. A mí yo no me lo voy a explicar. Si el canciller sirve para algo, es el primero que debió haber pegado un tuit y es el primero que haber sacado. No hay checa, la Cancillería no tiene un solo boletín de prensa, no dijo nada, cayó como momia. Y el otro inútil que está en Washington, ¿para qué le pagamos? Si la señora es inocente, ¿por qué no la defienden? Si la señora un silencio no es inocente, sospechoso. se callan. Un silencio sospechoso. Aquí vamos a escuchar cómo se defendió ella en primera instancia, Federico. A ver, ahí está. Millones de personas saben lo que es enfrentar obstáculos sin haber cometido ninguna falta. A veces, las decisiones que nos afectan no están en nuestras manos. Hoy me toca a mí. Como muchas y muchos, les confirmo lo que compartí en mis redes sociales el pasado 10 de mayo. He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define. Porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren. Me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público. Al servicio público, Federico, sus valores, la blancura de su alma. ¿Qué opinas de esto? Sí. Pues opino que es una mentirosa redomada que nos quiere ver la cara que no tenemos, que se tardó a ver estas imágenes. Tú sabes perfecto que es una conferencia de prensa que dio en la que no aceptó preguntas, en la que ya no presentó al esposo. Fíjate qué ensartado está el esposo, que ni siquiera lo ha presentado a los medios de comunicación. Sí, no lo volvió a defender. No, nunca. Entonces, pues ella es como Rubén Rocha, ¿no? Aferrado a la silla y todo el mundo sabe que está metido hasta el cogote con el narco y llevamos 8 meses de narcopandemia en Sinaloa y él es el que provocó toda esta tragedia que hay entre Mayos y Chapitos por andar pactando con los dos y traicionar al Mayo con los Chapitos. ¿Pero por qué? Porque también iban por Rubén Rocha, lo publicó Raimundo Rivapalacio, por él y por su hijo, y llegó a un acuerdo y dijo, ni conmigo ni con mi hijo, mejor les entrego al Mayo. Entonces están metidos todos. Y la especulación que hay hoy día las últimas horas es, ¿quién más va a caer? Y vuelvo al argumento. Federico, si son tan honestos, ¿quién más va a caer? Pues mira, hay mucha especulación de Américo Villarreal, porque está vinculado el testimonio del hermano de Sergio Carmona en una corte de Texas, ya en posesión de la DEA, y él confesó cómo todo el dinero de las campañas del 2021 tuvo que ver con Sinaloa, con Tamaulipas, con estos alcaldes que hay en Tamaulipas, que todos fueron financiados por el difunto rey del Huachicol. Y déjame decirte, hay otro tema del gobierno. Yo le he mandado cartas a Harfuch y a Rosa Isela Rodríguez, nunca me han querido contestar, y les pedí nada más dos, Tony, 2 datos, no más. Dime cuántos fueron los detenidos en el decomiso de Ensenada de 8 millones de litros de diésel y cuántos fueron los detenidos en el decomiso de Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel. Y cuántos de esos detenidos ya están vinculados a proceso en una cárcel. Y no me quieren contestar, Si no están escondiendo y protegiendo, como salió una carta que Luis Crescencio Sandoval señaló al segundo funcionario de nivel de las aduanas de Tamaulipas, vinculado a una candidata a presidenta del Tribunal Superior de Justicia de ese estado ahorita, como el responsable, y que le pidió a Audomaro que lo destituyeran y lo dieran de baja de las aduanas, porque era el responsable del huachicol fiscal, y no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. ¿Y qué pasó con los 18 millones de litros de diésel? Renunciaron a los 2 marinos que estaban en las aduanas, pero no a los políticos de Morena, que estaban en la Dirección General de Aduanas y que son los que en verdad contrabandean. Y tienes todo el tema del huachicol. Tú has visto en el diario el Universal, que dice que ahora nuestro petróleo, nuestros combustibles están
en Brownsville, donde los arrestaron a los estadounidenses, pero en Japón, en India, en Belice, en Guatemala. Tony, nunca habías visto eso, ni en la época más negra del PRI, en la peor gestión de Pemex, el peor ratero que me quieras decir. ¿Quién me quieres decir? Díaz Serrano, el peor, el que me digas, el peor. Óyeme, nuestro petróleo no terminaba en otros países si no era vendido. ¿Por qué a robarle al presidente? Tú regalar el petróleo y combustibles de México sin que pagues los impuestos en otros países es robarle a tu presidente, es robarle a la tesorería, es robarle a Hacienda. Estamos en un nido de rateros donde todos, con tal de agarrar dulces de la piñata, le roban incluso los impuestos que por esos combustibles debería estar recibiendo la presidenta. Un dinero que podría haber utilizado para combatir el gusano barrenador o algunos de los problemas que tenemos ahorita, la falta de vacunas y todos los grandes temas que se arreglan con dinero y que no tiene ella para solventarlos. Entonces, este decálogo es puro cuento, mi querido Federico. Pues es pura farsa, porque miren, primero es inconstitucional. Tú tienes derechos políticos y yo no te puedo poner en términos del estatuto de un partido cosas que tienes que dejar de hacer. Eso es pura demagogia y propaganda. Que no puedas volar en primera clase, que no puedas tener ropa de marca, que no... Es una farsa, es inconstitucional. Porque, o sea, yo de dónde agarro y te digo, Tony, si quieres militar en mi partido, te vas a vestir así, y vas a viajar así, y te vas a comportar así. No. Tus derechos... Si no es religión. Claro, si no somos Nexium, ¿no? Entonces, esos derechos políticos, cualquiera algún día los va a poder atacar. Pero aparte son unos farsantes, porque lo aprobó, y el mismo día que lo estaban aprobando, Adán Augusto estaba volando en primera clase a France a París. Y a los 3 días estaba, ¿cómo se llama? El líder sindical de Morena, Pedro Aces, en Sevilla, ¿no? En viajes de todo. Y antes Noroña, ¿no? Que lo negó hasta la saciedad, pero pues ahí estuvieron las pruebas. Hasta que Leti Robles se lo logró probar. Y en todo caso, hay gente ahí que pues, tiene dinero para adelante. Pues, te pongo un ejemplo de alguien que tiene mucho dinero y que está ahí. Olga Sánchez Cordero. Pero de entrada tiene una pensión como ministra de la Corte de casi 300,000 pesos mensuales. Y tiene todo el trabajo porque tanto ella como su esposo son notarios. Ella, antes de ser ministra de la Corte, era notaria. Entonces tienen mucho dinero. No es un dinero que necesariamente sea mal habido. Ella no lo tiene porque se lo haya robado cuando fue secretaria de Gobernación. Ya tenía mucho dinero desde antes. Hay gente ahí que tiene un patrimonio que no depende de la política y pues que es una farsa, es una simulación propagandística para desviar la atención ¿de qué? De los verdaderos temas de fondo del país. Lo que debieron de haber hecho, pero no hicieron, es prohibir postular narcopolíticos. Lo que sí debieron de haber hecho es garantizar que no postulen a cargos de elección popular a gente que tenga nexos con el crimen organizado. Ve cómo estamos ahora en Veracruz, ¿no? En Veracruz acaban de matar a una candidata de su propio partido, porque ni siquiera a sus propios candidatos les pueden garantizar la seguridad. Y este asunto me recuerda a Marabatío. Acuérdate que en las campañas del 2024, en Marabatío, mataron, Tony, a los candidatos de todos los partidos, de todos, para alcalde, al del PAN, al del PRI, al de MC, al de Morena. Hay zonas donde sí tenemos un problema solo para poder competir y tener candidatos. Y eso es porque los abrazos al narco de Andrés Manuel, pues le dieron al crimen organizado una presencia y un poder que nunca habrían tenido. A mí no me preocupa cómo se vistan y cómo gasten dinero bien habido, para eso pagan impuestos. Lo que me preocupa es que postulen delincuentes. Ahí tienes al senador Lomelí, por Jalisco, tiene una sentencia por delitos contra la salud y por la banda, por andar como eso de que está en el sector farmacéutico y se le dan los químicos y demás. Tiene una sentencia firme en California por andar vinculado al tráfico de drogas y es senador por la República y fue candidato por Morena. Federico, no es que me importe cómo se vistan o no, o si viajen en primera clase o no, pero el punto es que es incongruente cuando López Obrador decía que anduviéramos con ropa sucia, vieja y con guaraches, ¿no? Y hagan esta sarta de
pues ya no sé cómo llamarle, pero de viajar en primera clase y comprarse ropa de marca y demás. Me parece que quien lo trabaja y quiera y pueda, está bien, ¿no? Pero si es dinero mal habido y si es dinero del narco y si es dinero de dudosa procedencia, ahí sí me parece que no está correcto. En fin, Federico Dorin, yo quiero agradecerte infinitamente. Ya no sé si termino con dolor de cabeza o no después de platicar contigo, porque pones el dedo en la llaga, Federico, y pues eso siempre se te va a agradecer. ¿Por qué? Porque no podemos andar con los ojos cerrados o como los caballos, ¿no? Tenemos que ver la realidad, la verdad, y después de casi 7 años de este régimen, que haya gente que no se dé cuenta. No vamos a decir que todo es malo, porque bueno, también hay sus cosas buenas, pero No, todos hicieron cosas buenas y malas, sí, todos. pero hay Pero por gente eso nos están que quitando cree que son perfectos, Federico, No, que pues les sí, prenden sí, sí. veladoras y tampoco es para tanto. Bueno, pero te voy a poner una cosa que también es cierta. Si tú y yo vamos ahorita a Badiraguato o a Cozalá, pues ahí el dueño de la plaza va a ser casi tan popular como Morena y casi No, tan pues querido como la no lo presidenta, porque dudo. no, cuando te dicen, no, es que la presidenta tiene el 80 y tantos por ciento, pues sí, también el Chapo y ellos en su zona son muy populares. Y te voy a decir que también creo que no nos ha ayudado. Déjame hacerte un último comentario. Trump. Todo lo que Trump le está haciendo de daño a México contribuye a desviar la atención de los errores de Morena. Y entonces hay mucho, el mexicano es muy solidario. Entonces hay muchos Claro. mexicanos que por lo que Trump le hace a Sheinbaum, esto de las remesas, el último agravio, creen que hay que acompañarla y apoyarla, porque si no la apoyamos, nos va a ir peor con Trump. Y ella se ha aprovechado de la necesidad que tenemos de unirnos para enfrentar a Trump, para esconderse en los insultos y excesos de Trump, para no darnos la cara. Por su fracaso, te pongo uno de sus fracasos, de ella, solito. La licitación de las medicinas, que nos llevó Eduardo Clark y nos dijo, ahora sí va a haber medicinas y garantizado, y ahora sí vamos a ser Dinamarca, y se le cayó la licitación. Y se le cayó la licitación con sobreprecios de 18 mil millones de pesos de tranza, que los tuvo que reconocer y cancelar la licitación en la misma Segalmex, de las tranzas de López Obrador. Pero esos temas, ¿quién los va a discutir si tienes a Trump, ¿no?, insultando a México un día sí y otro también? Pues a veces estamos tan distraídos de los temas del país por defendernos de Trump, que eso le ha ayudado mucho a ella a que no tenga que dar la cara como esta gobernadora. Esta gobernadora también en 2 o 3 días se va a volver a esconder y se va a refugiar en la crisis de las remesas y se va a poner como niña héroe, ¿no?, toda una heroína de los paisanos y las remesas y el trabajo del otro lado del río Bravo. El río que, por supuesto, contaminó el ejército en una obra en Tijuana por picar el drenaje y vaciar aguas negras al río y contaminar Estados Unidos. Y también lo vamos a pagar en sus impuestos. Entonces, hay 10,000 cosas de las que no hablamos porque con estas, no sé si la expresión sea correcta, pero sandeces o excesos de Trump, estamos a veces más ocupados de eso y a veces sí. Es pues que, todos, ¿sabes qué, Federico? Fue como anillo al dedo. Ahora sí que como el sí, clásico. es la mejor Como anillo cortina de al humo dedo que ella porque, pudo haber tenido. claro, porque los populistas se basan en eso, en crear un enemigo, ¿no? ¿Cuántos enemigos no tuvo López Obrador? Pues de apechito, ¿no? No, y este es real, de veras, Ya y de veras. que si la industria automotriz, que si el cine, o sea, a todo mundo le pone arancel y a todo mundo lo avienta a los brazos del gobierno para que el gobierno defienda. ¿Y dónde terminamos? Pues terminamos donde terminó Xi Jinping con China, o Trudeau con Canadá, o cualquier otro país, donde finalmente Trump recula. El tema grande es si conservamos nuestra dignidad o no en el tramo, porque los que no se dieron ante Trump y se le plantaron firmes están en el mismo lugar que nosotros, con Trump echando atrás los aranceles. Claro, si te ponen los aranceles y lo primero que le enseñas es debilidad, temor y tibieza, pues entonces te agarra todavía más de piñata, como dicen por ahí que no queremos que sea México su piñata. Pero yo creo que una cosa que no ha ayudado a la reflexión es Trump, y que la presidenta ha manipulado las agresiones de Trump a México, que no a ella, a México,
para desviar la atención y pedir una solidaridad hacia ella. De ahí ella se equivoca. Yo voy a respaldar a México y voy a respaldar al gobierno, no a ella. Ella no me representa, porque ella no lucha contra el cártel del narcotráfico de su partido. Pero si ella necesita apoyo del Congreso, como hoy en las remesas, lo tendrá para combatir excesos de Trump. Has dejado en claro estos dichos tan fuertes, hay que decirlo, tan duros de tu parte. Federico, antes de irnos, ¿hay esperanza para México con esto de que vienen las elecciones y este nuevo poder judicial, que yo no sé si sirva para algo? ¿Hay esperanza con todo lo que está pasando en el país, con la inseguridad, con la violencia y demás? Sí, yo creo que hay esperanza. Tristemente, va a ser algo similar a lo que sucede en Sinaloa, lo que está sucediendo en Chiapas, la gente que creía antes en el proyecto de ellos y que ahora les repudia, que incluso trata revocaciones de mandato, porque no encuentra cómo deshacerse de ellos. Lo más triste es que tengamos que llegar a esos niveles de crisis social, de inseguridad, de pérdida de empleos, para que la gente se dé cuenta que tiene derecho a un país con seguridad, con orden, con desarrollo, con progreso, más los programas sociales. Los programas sociales no es a lo único a lo que debemos de aspirar en México. Es una de las cosas que debemos de recibir del gobierno, pero el gobierno nos tiene que dar oportunidades de desarrollo más grandes que solo los programas sociales. Y en esos estados, por ejemplo, cuando tú ves, eso es inédito, a ver, Tony, jamás había visto a alguien de Chiapas, tenían problemas religiosos, sí había conflictos sociales donde se mataban a veces entre ellos por conflictos religiosos, pero no se iban a esconder a Guatemala para que no los tuviera que reclutar como sicarios el narco a sus hijos adolescentes. No tenías a Panteló sin clases un año porque los maestros son extorsionados por el crimen organizado con la mitad de su sueldo. Eso no pasaba, pero si tú ves las votaciones, ganaron con el 80% en Chiapas. Bueno, pues ni modo, a veces así es la vida y solo se entiende la lesión con una nueva cicatriz en la piel. Claro, y Federico, ojalá, y yo supongo que la oposición está aprendiendo la lección, o quiero creerlo, o tengo la esperanza, porque después de ver a Lito Moreno, ¿no? Y después de ver también las cosas que hace MC, y también las que hacen ustedes, querido Federico, pareciera que no hay esperanza y que no hay futuro. Pero ojalá, si algún día regresan, pues que verdaderamente haya un cambio y que verdaderamente lleven a México al primer mundo, que es donde deberíamos estar, Federico. México es un país para estar en el primer mundo y no estar de mediocres y no estar como estamos, la verdad. ¿No? Gracias, Federico Dori. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que deberíamos de tener todo por delante. Tuvimos una enorme oportunidad que sí se aprovechó, hay que decirlo. Cuando el TLC, cuando cambiamos la dinámica económica. Por eso tú ves ahora que los de Morena, que fueron tan críticos de Salinas de Gortari, defienden incluso el TLC, porque es la mejor herramienta económica y de desarrollo para el país. Tiene la herencia de Salinas. Sí, y tiene muchas... La gran herencia de Salinas. Claro, y tiene temas de asimetrías económicas y de algunas desigualdades en algunos sectores. Pero ellos ya se dieron cuenta que eso es lo mejor que tenemos para generar desarrollo. En ese mismo contexto, México debe de aprovechar su nueva oportunidad, debe de salir adelante y de entender que Trump es un accidente democrático, que le quedan 3 años, no lo vamos a tener que soportar toda la vida, pero ojalá tuviéramos un gobierno que viera más allá de 4 años y pareciera que no lo tenemos, pareciera que ahorita la prioridad del gobierno es hablar mal. Un día que no tengas nada que hacer, checa las mañaneras. ¿Qué porcentaje de tiempo se dedica a hablar mal de la oposición y qué porcentaje de tiempo se dedica a hablar de lo que ella intenta hacer como presidenta? Tú no puedes gobernar a través del espejo retrovisor y ellos tienen más ganas de pelearse con el pasado que de construir un mejor futuro. Y México merece mucho más que programas sociales. Federico, y luego se la pasan criticándolos a ustedes, pues no, que una oposición disminuida, minusvalorizada, no, mediocre, aplastada, y todos los días les echan tierra. Entonces, pues no que no sirven para mucho. Pues sí, te pongo el tema del gasolina.
Acuérdate que el PAN fue el que dijo, vamos a bajar la gasolina a 20 pesos. Y chilló, y chilló, y chilló, y nos dio la razón, porque primero nos dijeron, no, que el precio real y la inflación, y después la dijeron, ley censura, Federico, claro. La ley censura también se echó para atrás a como estaba, pues gracias a ustedes, hay que decirlo. Sí. Y eso es lo y que nosotros también, los medios que estuvimos todos quejándonos, porque no que queremos que nos censuren, pues ¿cómo? No. Y al gobierno le ayuda. Al gobierno le ayuda a tener a alguien que atempere sus excesos. A todos nos ayuda que alguien nos esté supervisando, que alguien nos esté vigilando. Distinto a lo que nosotros sentimos que fue bloqueo y sabotaje, porque nunca tuvimos mayorías, pero alguien que sí sabe gobernar le ayuda a tener un contrapeso, le ayuda a escuchar voces que le ayuden a ver otras realidades. Yo he aprendido mucho en el Congreso y fundamentalmente de legisladores que no son de la Ciudad de México, porque hay muchas realidades de México que yo no conocería si no las hubiera escuchado de otros Méxicos. La Ciudad de México no es México, es parte de México, pero es otra realidad. Y un buen legislador aprende a escuchar, un buen político aprende a escuchar. El problema que tenemos ahora es que Morena, en vez de escucharnos para ver en qué coincidimos, siempre opta por el insulto primero y la descalificación. Nosotros, mucho de esto que ella reculó, se lo dijimos el primer día, si nos hubiera invitado a dialogar a gobernación, nos habríamos ahorrado mucho de ese desgaste político y quizá ya tendríamos una ley concertada. ¿Por qué? Porque ella no dialoga con nadie, Tony. El anuncio de hoy, eso es lo que ella decidió. ¿Y con quién dialogó? Ni siquiera estaban presentes sus legisladores. Ya fue Pepe Merino a darles ahí el guión de qué tienen que hacer. La verdad es que no merece el país ese tipo de conductas y, como dice, si nosotros regresamos algún día, ojalá, lo digo con sinceridad, tengamos gobernabilidad, pero no tengamos ninguna posibilidad de no tener que hacer política con los demás, porque hacer política con los demás garantiza atemperar, y el poder es muy celoso, el poder te absorbe, y luego hay gente que tiene fragilidades emocionales, como Fernández Noroña, ¿no?, que se suban a un ladrillo y entonces ya se sienten paridos por Zeus, y que son un liderazgo que México había estado esperando no sé cuántas décadas. Ya se volvió a ver de presidente en el 2030, pero bueno. Federico, muchas gracias. Gracias por tu generosidad, gracias por abrirnos los ojos, aunque no nos guste. En mi caso como periodista, a veces, te lo decía yo fuera del aire, genuinamente me preocupa lo que está pasando en México. Mi trabajo evidentemente se encamina pues en eso, en dar mi granito de arena. Espero que sirva de algo y que esta comunidad que nos ve y nos escucha, pues que también abra los ojos. Y por eso siempre le pido a invitados de tu tesitura, de tu talento y talante, que les hablen a ellos también, a los que están esperanzados todavía en este régimen. Por eso me gusta mucho pedir un comentario en ese sentido, como lo hice al principio, porque pues también yo quisiera que todos abrieran los ojos, y no estoy tratando de amarrar navajas ni nada por el estilo, sino tratar de hacer un mejor México. Y si un día ustedes regresan, ojalá que haya México, Federico, que todavía tengamos México, porque a como se ve que van las cosas, creo que otro día me vas a permitir que lo conversemos, ¿no? El camino a Venezuela, ¿es cierto o no? Te voy a pedir un programa especial al respecto más adelante, Federico, si tú me lo permites, y gracias por ahora. Sí, claro, Tony, con gusto platicamos, y bueno, pues sigamos en contacto, y no dejamos nunca que nadie nos quite nuestros derechos. No se dejen engañar. Ningún político les hace un favor con perdonarles que no les arrebate un derecho que ya les reconoció a alguien anteriormente. Eso no es un favor. Me quedo con esa frase y solo le agregaría que nadie nos arrebate nuestros espacios de comunicación, que por lo menos a mí me costaron uno y la mitad de otro ganármelos, Federico, porque hago periodismo desde que era yo muy jovencito, y a mí sí se me censuró y sí me cerraron las puertas,
y sí me corrió el viejo PRI, ¿no? Y ahora lo pretende el nuevo PRI, que es Morena. Oye, no se vale, ¿no? Tanto que costó hacernos de estos espacios. Pero bueno, gracias, Federico, y muy buena suerte. Buenas noches, saludos a todos. Saludos. Pues ya lo escucharon ahí. Yo quiero expresar toda nuestra solidaridad a la gobernadora de Baja California, Marina. Esto fue un poco lo que dijo Monreal defendiendo a la gobernadora. Sí. Pero la clave, tú dale por ahí. ¿Y por qué el canciller y Esteban Moctezuma no la defienden? Ni un tuit, ni una nota diplomática. No chingues, ¿no? O sea, si es inocente, ¿por qué no levantan la voz? Para eso les pagan. Claro, a lo mejor no es tan inocente como ella se dice, ¿no? Y de hecho su labor es hacerlo ellos para que no se desgaste Claudia. No queremos que Claudia se pelee con Trump, pero para eso le pagan esos dos. Oye, Federico, pero también tengo lo que dijo Anaya. Oye, Anaya está muy bien, hay que decirlo. Nunca fue santo de mi devoción, pero lo está haciendo muy bien. Hay que No, es un hombre muy articulado y sabes que se quitó un poco el robot que tenía antes. Antes era tan ortodoxo que se cuidaba más a sí mismo que de comunicar. Ahora comunica, es más importante para él comunicar que retratar bien. Antes estaba muy, digamos, pagado de sí mismo. Pero va muy bien. Puede dar la batalla. Mira, te lo digo yo, que voy a decirlo con todo, siempre he sido muy, muy claro. A mí me está ganando Anaya, ¿sabes? Nunca fue santo de mi devoción, pero tengo que reconocerme que me está ganando. Gracias, Federico. Hasta siempre. Saludos, Tony. Estamos en contacto. Abrazo. Estados Unidos. Lo que nosotros le pedimos al gobierno mexicano es que rompa ya el pacto de impunidad, que nos dejemos de enterar por naciones extranjeras y que el propio gobierno mexicano procese. Esta fue la revolución del debate. En La Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias y buena suerte. Están vinculados con el crimen organizado.